Registraste tu CURP con tu número celular y de pronto empezaron a llegarte ese tipo de llamadas raras, pues cobranzas que tal vez no puedan ser tuyas o inclusive supuestamente del banco, spam constante de diferentes telefónicas o servicios. Y muchos de ustedes me han escrito precisamente frustrados, ¿no? Oye, me han llegado más de tantas llamadas al día, gente que no conozco, y pues parece como si se hubiera activado un sistema de telecomunicaciones que se dedica a promocionar tus datos. Y vamos a ver, vamos a quitarle pues esta emoción al problema, ¿no? Vamos a analizarlo desde la frialdad tecnológica, que la política de registrar el celular con la CURP se ha vendido como pues esta herramienta de seguridad. Pero pues sabemos que hay un abismo gigantesco entre pues que sí te protejan, entre una ley y la arquitectura técnica que lo sostiene. Entonces, para entender por qué tu teléfono no deja de sonar, primero tenemos que escuchar cuál es la postura oficial de la presidenta Claudia sobre pues quién tiene realmente nuestros datos. Pues es muy importante el tema de los registros telefónicos y lo que estamos haciendo, porque a veces la gente se pregunta ¿por qué tengo que registrar mi teléfono? Frente a la situación de delitos que ha habido en México y particularmente el tema de desaparecidos, es muy importante que haya algún registro vinculado, sin que eso signifique violar los datos personales, porque los registros se quedan en las telefónicas. Ahí está la clave del argumento. La responsabilidad se delega a las empresas privadas. Pero, ¿qué significa esto para la vida real, para tu bolsillo, para tu privacidad? Bueno, la lógica aquí es muy sencilla. Cuando tú vinculas tu identidad oficial, tu CURP, a una base de datos que está en manos de empresas particulares, cuyo modelo de negocio pues es vender servicios, la privacidad deja de ser una prioridad. Y lo que está ocurriendo ahorita con esas llamadas raras de publicidad y todo esto no es espionaje directamente, sino un desastre operativo por dos razones. La primera es el reciclaje de números telefónicos, donde las telefónicas reutilizan los chips constantemente, y al registrar tu CURP, el sistema de cobranza de los bancos o despachos jurídicos que ya tenía etiquetado ese número, pues con una deuda anterior vuelve a marcar. ¿Y por qué ahora tienen una línea verificada con datos de personas reales? Pero si una persona, si un familiar va y registra ante una fiscalía, un familiar desaparecido que tiene un número de teléfono, pues evidentemente las instituciones de seguridad lo primero que tienen que buscar es ese número de teléfono, ¿dónde está? Porque ya está registrado como desaparecido. Entonces, ahora la ley nos permite que estén todos registrados y que se le pida a través de un juez a la telefónica para que dé la información del teléfono, su ubicación, para poder localizar a la persona. Como acabamos de escuchar, el argumento de seguridad es claro: rastrear teléfonos para localizar personas, supuestamente. Pero el punto ciego es que la misma base de datos, aunque sea requerida por un juez, vive en la infraestructura de telefónicas que normalmente tienen un modelo de negocio en donde tienen historiales públicos de filtraciones y venta de bases de datos. Aquí es donde está la clave. Usan tus datos para fines de mercadotecnia y otros fines que no son claramente estipulados y vienen en los contratos, y al obligar a todo el país a entregar su identidad digital, el gobierno creó como un botín de información valiosísima para el mercado gris de los call centers. Porque sí, esta información no nada más corre el riesgo de filtración, sino que la usen para otros medios que nunca son estipulados del todo, y tu información pues no está en una bóveda, o sea, está en los servidores de telefónicas que, siendo realistas, pues no tienen los protocolos de seguridad ni de privacidad y tienen modelos de prácticamente obtención de ganancias a través de los datos de los clientes que no son muy morales, que digamos, ¿no? Entonces hay que entender que el problema, además de ser político, es una vulnerabilidad técnica causada por el mal manejo de datos de las empresas. Ese es el primer paso para protegerte. Y en el resto, pues, de este video te voy a enseñar también qué hacer para analizar un poquito mejor, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Qué viene ahí? Y vamos a checar qué tal está. Ahora vamos a ver más a fondo todo lo que hay detrás, ¿no? Los datos técnicos, cómo viene y la forma en cómo estructuramos aquí la información. Pasamos a la primera pantalla, en donde vemos qué pasa en el fondo cuando registra el celular, ¿no? La anatomía técnica y regulatoria detrás de las llamadas raras tras este registro
en donde pues viaja tu identidad por sabrá dónde. Y vamos a checar aquí que primero que nada empieza el registro y captura. Sabemos que hay los puntos vulnerables y la explotación e impacto, que es lo que le pasa a mucha gente. Venden tus datos a algunos otros servicios y productos, o inclusive se comparten toda la base de datos al mismo grupo operativo al que pertenecen, que grupo Carso, que grupo esto, etcétera, y todos los servicios vinculados a esa compañía pues también te empezarán a llamar porque son parte del mismo ecosistema. Entonces aquí vamos a ver todo esto junto con un poco de soluciones y mitigación que podemos llegar a realizar. Pasando a la siguiente, podemos ver el objetivo oficial, pues sabemos que es frenar las 13,000 llamadas de extorsión diarias, que claramente no nos está ayudando en nada. La realidad técnica es la exposición de datos y las robocalls automatizadas, que son llamadas robotizadas o automatizadas a través de un conmutador que se dedica a estar llamando a todo mundo. Por esa razón es que recibes llamadas silenciosas, contestas, hola, bueno, quién sabe quién es usted, etcétera. Y hay de dos: o toman tu huella de voz y posteriormente cuelga, o la segunda, en cuanto el conmutador detecta que alguien respondió, te canaliza al call center para ofrecerte algún servicio o producto si la llamada es, entre comillas, legítima, ¿no? Luego podemos ver el error sistémico en la historia, que ya lo hemos hablado aquí, cómo prácticamente se viene repitiendo este error tras error, más el gobierno no entiende y quiere seguir fomentando custodiar bases de datos enormes como estas, y genera pues la filtración que expone los datos en las primeras horas. Primero que nada, el hackeo de las primeras horas normalmente expone información en la Deep Web. Cuando estos son filtrados, se venden en foros y normalmente de ahí empiezan a tomar las bases de datos, ya seas estafadores, tipos que están en la cárcel y todo este tipo de cuestiones, más aparte empresas fachadas que se dedican a esto, pues de ahí empiezan con las primeras llamadas, ¿no? Y es donde empiezan ahí esas llamadas robóticas o automatizadas que recibimos. Y también tenemos el viaje invisible de la identidad hacia el mercado negro, en donde tienen la captura legal. O sea, entregas tu CURP, tu INE a la operadora para cumplir con la nueva ley de telecomunicaciones. Se obtiene la extracción ilícita, en este caso a través de una filtración de datos. Se dan los cruces de datos, ven a ver si tiene WhatsApp, a ver qué otros servicios tiene. Prueban buscando esta información ahí a ver a qué más puede estar vinculado, que pueda andar flotando de él en las redes. Posteriormente viene la distribución criminal con los expedientes que llegan a call centers clandestinos o centros penitenciarios, y la explotación, en donde el número entra a marcadores predictivos automatizados o directamente por algún tipo que esté en una celda. Pasando de esto, pues tenemos que ver que también hay una anatomía técnica detrás del silencio telefónico, como lo decíamos ahorita, ¿no? De ahí de una o dos, o te toman la huella digital para ver qué se escucha, a ver si se escucha de fondo ahí que pasa carro, que a lo mejor se oye ladrando un perro, que hay un niño llorando, porque eso es información válida, esa es información que me dice tiene hijos, tiene mascotas, ya sé que más o menos por qué punto llegarle, ¿no? Todo ese ruido inclusive se utiliza para eso, así que te digo, estos no desaprovechan nada, aunque sea aparente silencio, a todo le quieren sacar. O en su defecto, como te había dicho, directamente, en cuanto responda, el conmutador detecta una voz, te conecta directamente con un proveedor de servicios que a veces puede llegar a ser legítimo, pero es molesto, ¿no? Porque tú nunca solicitaste dicho servicio. Entonces, pasando a la siguiente, podemos ver la evolución de la trampa digital hacia la suplantación directa, en donde con tu nombre y CURP en manos, pues empiezan a hacer la ingeniería social, también conocida como phishing. El phishing directamente es la combinación de los datos que yo obtengo de las filtraciones, de lo que yo he escuchado con las llamadas, tal vez detalles ahí que se escucharon en el fondo, risas, el perrito, llorar, un bebé llorar, etcétera. Y posteriormente toda la información combinada te da una huella o te da una máscara muy específica de a quién le estás llamando. Ok, se llama nombre totalmente ficticio, por favor, esto solamente para ejemplificar. Se llama Sofía, cuando le llamamos se vio que yo era un bebé, tiene un bebé, más o menos pues tiene tales gastos, mira, se filtró también esto, tiene tales correos, cuando buscamos el correo estaba vinculado a tales servicios, entonces sabemos que consume estos servicios, posiblemente actualmente esté comprando pañales, se ven compras en Amazon, etcétera, o se ve que tiene cuenta en Amazon o en esta tienda, y se crean una radiografía directa. Y el phishing lo que hace es prácticamente perfilar a la persona
para hacer spear phishing. O sea, un intento de obtener su información de manera tan precisa que crea que le está hablando el vendedor de pañales o que crea que le está hablando tal persona para que caiga en esa cuestión y del número, etcétera, ¿no? Entonces es lo que se suele hacer con la información. Por eso dicen que la información es poder, porque forma una fotografía idéntica de quién es la persona que tienen enfrente. Ahora pasamos a la siguiente, en donde vemos el ecosistema de vigilancia, pues operando sin los árbitros independientes, ¿no? Como lo era el INAI, que era el instituto que nos ayudaba con la protección de los datos personales, y no nada más eso, era autónomo. Ahora pues sabemos que hay un juez y parte, o sea, una vigilancia de tus datos que recae en dependencias gubernamentales, como si el gobierno se fuera a auditar él solo, ¿no? Pero bueno, y aparte pues tiene el acceso directo con la legislación que permite a la FGR y policías acceder directamente a la plataforma digital de usuarios sin necesidad de intermediación judicial estricta. Y esto es bien delicado, porque directamente imagina que en una ocasión llama para reportar algo al 911. La persona va, el policía normalmente consultan al 911 y el 911 les proporciona tu número. Ese número basta con que se busque en una base de datos a la que tenga acceso un oficial y de ahí sale quién es. Y en el debido caso que tú quisieras hacerlo anónimo, pues perdiste total anonimato, que es muy dado la denuncia anónima en México. Entonces ya no hay anonimato si quieren en detalles tan delicados como estos, ¿no? Es donde uno empieza a ver la fotografía completa de en qué rollo nos estamos metiendo y cómo estamos afectando a la población, literal, exponiéndolo en un punto donde el anonimato es clave para la supervivencia de muchas personas también. Pasamos a la siguiente, en donde vemos pues el primer anillo de blindaje institucional para tu línea. Bueno, primero que nada está REPEP. ¿Qué es el REPEP? El REPEP es un registro al que tú puedes acceder y directamente te pueden ayudar a evitar que tus datos personales sean utilizados para servicios comerciales, que telecomunicaciones, que para agencias de viajes, para compañías que te marcan a ti para ofrecerte servicios bancarios y todo eso que nunca has solicitado. Bueno, el REPEP es un servicio de la Profeco. Es gratuito, entras, te piden que pongas ahí tu número y lo que hacen es que te ayudan a dar de baja este número y bloquearlo de esas listas automatizadas. Es un servicio útil, en especial si constantemente el banco te está molestando todo el tiempo o se han triplicado las llamadas después de tu registro, que te digo, tiene sentido, no porque directamente tal vez haya habido una filtración, sino porque están utilizando tus bases de datos junto con todas las empresas hermanas que pueden pertenecer al mismo grupo al que pertenece tu Telefónica. Entonces, tiene sentido que te metas a Profeco y busques REPEP de Profeco para que puedas hacer ese trámite. El REUS de Conducef, que restringe específicamente el telemercado financiero. No quiero que me molesten con una tarjeta de crédito más, Afores y todo ese tipo de cosas. Y la línea 089 o el C5, que es utilizado para reporte de números utilizados en extorsiones o secuestros virtuales, operando bajo estricto anonimato, pues sin dejar un rastro de datos personales, ¿no? En dado caso que lo llegues a necesitar, esperemos si no, de tocando madera, ¿no? Pero bueno, otra defensa táctica inmediata desde el sistema de tu dispositivo. ¿Qué puedes hacer tú desde tu teléfono? Yo inmediatamente, si están teniendo problemas con las llamadas, les recomiendo directamente hacer esto. Abre tu teléfono y luego después busca la opción que dice silenciar números desconocidos dentro de la app de teléfono que tienes ahí en tu Android. Lo buscas, ajustes, y normalmente ahí te sale silenciar números desconocidos o bloquear números desconocidos dependiendo de qué versión de Android tengas, y te va a salir ahí, mira aquí, abre teléfono, ajustes, asistente de llamadas, activa identificador de llamadas y spam. Esto te ayuda mucho a bloquear llamadas también de ese tipo, robóticas, detectadas y registradas por otros usuarios como maliciosas, etcétera, y todo eso te ayuda a bloquearlo. Y luego hay un enmascaramiento activo, que si te ves obligado a devolver una llamada sospechosa, marca *67 antes del número de destino y esto ocultará tu identificador apareciendo como número privado. Claro, depende en muchas ocasiones, hay veces que este número puede cambiar, pero te digo, esta es una llamada emergencia que tengas que hacer de llamada de vuelta, ¿no? En dado caso que te interese. Bueno, entonces hay que realizar esta auditoría ciudadana también de tu propia identidad. Los criminales pudieran estar activando chips preregistrados, entonces es bien importante entrar a la CRT
Sé que es muy fastidioso, créeme, yo también me fastidio mucho con ese tipo de cuestiones, y buscar o con tu CURP para auditar cuántos números se muestran con terminaciones asociadas a tu identidad. Bien importante, porque no dejemos que esté ahí flotando un número que no tenemos nosotros registrados, porque puede estar siendo utilizado para actividades ilícitas. Y la reacción es que si lo detectas, que pues no reconoces, solicita la baja y la desvinculación inmediata, y al mismo tiempo consigue ese número de folio, ¿va? Haz todo lo que te pidan ahí, archiva todo para que pues des constancia de que tú lo diste de baja, no corresponde ni hay responsabilidad sobre ti si pasa algo con ese número. Entonces la mejor tecnología y escepticismo son la mejor armadura, ¿va? Entonces hay que aprender a ir bloqueando esas llamadas, siendo escéptico para todo lo que llegue. Siempre he hablado aquí de lo que sería la confianza cero ante todos los procesos en un sistema que ya está corrompido. Confianza cero ante todo. Si yo no lo llamo directamente, no me interesa. Así de estricto podemos llegar a ser con esto, ¿no? Y vale la pena. Entonces, dejando ya esto en claro, no contestes llamadas silenciosas, ignora la urgencia de los operadores, falsos activos, pues activa los bloqueos en tu sistema y audita tu CURP. Y pues ahí vele buscando, ¿no? O sea, ya hemos dado también aquí videos para precisamente auditar el número telefónico, el correo electrónico para ver que no esté filtrado por ahí. Aquí en mis videos tengo bastantes videos en tutoriales que les ayudan en eso. Entonces, pues bueno, ya con esto acabo. Si tienen alguna duda, por favor, déjenlo en la caja de comentarios. Les agradecemos mucho todas las interacciones que ustedes hacen. A mí me ayuda un montón, porque eso nos indica, o le indica a YouTube, que ustedes están interactuando con el video. A mí me ayuda. Si ven el botón de Hype, HYPE, denle clic por favor, recomiéndenlo a adultos mayores y a gente que necesite ayuda, o simplemente pues prepárense para ayudarlos también a ellos, y espero que se la pasen muy bien. Hasta luego. Bye bye.